Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. La mañana del 21 de mayo de 1997, Clay sintió que su teléfono celular estaba a punto de explotar. Los mensajes de texto no habían parado de llegar desde la noche anterior. No sé de dónde sacaron los hermanos el número de teléfono, pero todos le enviaron mensajes para elogiarlo y felicitarlo. Los principales medios de comunicación también se indignaron. El diario de mayor circulación, USA Today, y el New York Times utilizaron el mismo titular. Superestrella. Clay Lee. El fotógrafo que se encontraba al margen de la cancha capturó el momento en que Lee completó el tiro, giró con seguridad y la luz se encendió cuando el balón entró. En la foto, a diferencia de Lee, que tenía una sonrisa en el rostro, Michael Jordan, que estaba quieto, giró la cabeza sorprendido y se convirtió en el mejor fondo. El titular tan personal del periódico, junto con esta foto y el marcador de 81-79, hicieron que Lee se hiciera completamente famoso. Por supuesto, esto es gracias a Michael Jordan. A los espectadores les encanta ver a Michael Jordan meterse en problemas. Desde la rueda de prensa de anoche, los medios neoyorquinos no pudieron contenerse y se unieron a la celebración de la victoria, al tiempo que lanzaban a Michael Jordan calificativos como ególatra y manipulador de datos. Mientras desayunaba en el hotel, Lee miró el Chicago Tribune que tenía en la mano. La noticia más llamativa en la sección de deportes fue la derrota de los Bulls, mientras que en la sección de entretenimiento se informó que la relación de Mariah Carey y Mottola se había roto y que estaban a punto de divorciarse. Los medios locales de Chicago no utilizaron titulares exagerados, sino que elogiaron la actuación de Michael Jordan. En 44 minutos de juego, encestó 15 de 31 tiros, 7 de 10 tiros libres, 37 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 pérdidas de balón. Tras una actuación mediocre en la primera mitad, el equipo logró mejorar su porcentaje de acierto en los tiros hasta el 48,4% en la segunda mitad. Tal como decía el artículo deportivo, Michael Jordan está en excelente forma. John Wayase llegó al restaurante y vio a Clay Lee leyendo el periódico y desayunando tranquilamente. Inmediatamente se acercó y susurró: «Hermano, ¿por qué sigues desayunando? En las finales de la conferencia derrotaste a Michael Jordan en un 1 contra 1. Dios mío, esto es una locura». Interrogación de cierre. Lee tenía una expresión de desconcierto en el rostro. No había desayunado, así que le pedían que se alimentara de las noticias como alimento espiritual. Al ver al novato a su lado, que charlaba animadamente y volvía a divertirse, Lee negó con la cabeza con impotencia. Esto demostró indirectamente la influencia de Michael Jordan. Así como antes a nadie le importaba su estatus de All-Star, todos recuerdan que regateó a Michael Jordan. Sin importar cómo los medios de comunicación presenten a Michael Jordan, en el corazón de los jugadores, él es el indiscutible número 1 de la liga. La canasta sobre la bocina mantuvo a los veteranos emocionados durante toda la noche, pero una vez que se les pasó la adrenalina, se durmieron por la mañana. La mayoría de los que bajaron a desayunar estaban allí para crear ambiente. La emoción de todos se mantuvo intacta mientras susurraban sobre cómo defender su cancha local tras regresar a Nueva York. Si los Knicks ganan un partido fuera de casa, ya tendrían la ventaja. Cuando el personal del hotel vio a Lee terminar el desayuno, le pidieron contacto que se tomaran una foto de grupo. Lee asintió con una sonrisa, y entonces llegó un grupo de empleados. Por suerte, al final solo fue una foto de grupo. Esto puede considerarse un momento histórico. Incluso después de 10 años, los nuevos jugadores que vean esta foto seguirán pensando en las finales de la conferencia donde Michael Jordan fue derrotado. En una época en la que la difusión de noticias todavía depende de la prensa escrita y la televisión por cable, Lee se hizo completamente famoso gracias a los antecedentes históricos de Michael Jordan. La sesión de vídeo matutina fue cancelada y la alineación titular de los Knicks jugó más de 40 minutos anoche. Buck Williams jugó 40 minutos, Oakley jugó 42 minutos, Clay Lee y Alan Houston jugaron 44 minutos, y Larry Johnson jugó 46 minutos. Jeff Van Gundy tenía ojeras y estaba demasiado emocionado para dormir anoche. La idea de que si regresan a su cancha local y ganan 2 partidos seguidos, el equipo obtendrá el punto de partido y entrará a la final, hace que el joven entrenador calvo se sienta revitalizado. Esta es una gran oportunidad. Si luchamos con ahínco en el próximo partido fuera de casa, quizás la serie deje de ser tan emocionante. Tras ver el vídeo del partido, el entrenador asistente Thibodeau no pudo contenerse y empezó a imaginar un futuro brillante.
Dejamos que los Bulls capturaran 52 rebotes. Fue un milagro que ganáramos anoche. Chicos, los Bulls no van a seguir perdiendo, y por supuesto, con Pat de vuelta, nuestros rebotes mejorarán. Aunque estaban contentos de ganar, el entrenador asistente Don Chaney no pudo evitar rascarse la cabeza al mirar las estadísticas técnicas, y un pensamiento surgió en su mente. ¿Cómo ganamos? A los 39-52, los Knicks perdieron 13 rebotes. Dennis Rodman solo anotó 4 puntos anoche, pero capturó 17 rebotes. Jeff Van Gundy analizó el recuento de rotación de personal de 9, 10 y, una vez más, se dio cuenta de los beneficios de la administración fiduciaria. Lee no parece en absoluto un base de 19 años. Es muy paciente en el juego. Con tanto tiempo de juego, los errores de los Knicks son prácticamente insignificantes. Tenemos que luchar un partido más. Si ganamos el segundo, la racha de la serie dará un giro completo. Aún tenemos que dar lo mejor de nosotros en el partido de mañana por la noche. Jeff Van Gundy sentía que la final parecía estar al alcance de la mano, especialmente cuando pensó en la fea cara de Phil Jackson anoche. Se sintió muy cómodo. Cuando el cuerpo técnico se enteró de que el entrenador principal había decidido jugar otro partido, no pusieron ninguna objeción. Ewing había descansado durante mucho tiempo y se encontraba en excelente condición física. Sin duda valía la pena luchar. En la sesión de entrenamiento de recuperación de la tarde, Ewing se sintió un poco decepcionado, pero también sonreía. El gorila también estaba contento. La situación era muy buena. Tras tomarse un descanso de 2 partidos, Ewing está en plena forma y confía en que liderará al equipo para defender la cancha local y ganar partidos consecutivos tras su regreso. El mejor gol de la temporada 1996-1997. Creo que ESPN incluso revisará este golazo sobre la bocina todos los años. No importa cuántas veces lo vea, todavía me sorprende. Dios mío, de verdad pensé que íbamos a perder anoche. Michael Jordan falló 2 goles en el último cuarto. La condición física de Starks no se vio afectada. Mientras completaba el entrenamiento de tiro, repasó con entusiasmo el partido de anoche. Menos mal que no fueron 50 puntos. En el último cuarto, no pude mantener el ritmo. Hice más de 30 tiros y tuve una resistencia monstruosa. Tras analizar las estadísticas técnicas, Alan Houston no paró de quejarse de que Michael Jordan no era humano durante la sesión de entrenamiento de la tarde. Era la primera vez que se enfrentaba a Michael Jordan en los playoffs. Experimentó la sensación de te voy a matar a tiros. Alan Houston sentía que sin duda sería derrotado en la siguiente serie. Larry Johnson aún no se había recuperado del todo, pero la abuela ya estaba de muy buen humor en ese momento. Tenemos confianza en nosotros mismos. Somos jóvenes y lucharemos contra el tabaquismo. Los veteranos del otro bando definitivamente no son rival para nosotros. Joder. Quiero llegar a la final. El campeonato no le pertenece exclusivamente a Michael Jordan, tenemos posibilidades de ganar. Ewing también consideró que este año había sido una bendición, y aprovechó la oportunidad para animar a sus compañeros de equipo. En el próximo partido, no volveremos a perder rebotes y les daremos otra lección a los Bulls. Lee, que estaba a un lado, asintió con una sonrisa, y Oakley también sonrió. Independientemente del resultado del segundo partido, los Knicks habían logrado los objetivos que se habían propuesto. Los periódicos estaban repletos de noticias sobre goles en los últimos minutos, y en la televisión, las escenas de esos goles se repetían una y otra vez. Desde anoche, todos los principales medios deportivos han sido como loros, parloteando una y otra vez sobre la derrota de los Bulls en el primer partido y sobre cómo Michael Jordan se ha convertido en una figura secundaria. Durante la sesión de entrenamiento de los Bulls, Michael Jordan, que estaba de muy mal humor, tenía su propia aura. El equipo de ambientación no se atrevió a decir ni una palabra, y observaron cómo Michael Jordan seguía recibiendo el balón y lanzando al otro lado de la cancha para completar el entrenamiento. Harper, vestido con ropa deportiva, se encogió de hombros con impotencia y estiró el cuerpo. En el partido de anoche, encestó 2 de 9 tiros, 0 de 4 desde la línea de 3 puntos, y anotó 6 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Tras observar a Harper, Pippen no dijo nada, pues intuía que no se trataba de un agente encubierto. 7 de 18 tiros, 3 de 7 desde la línea de 3 puntos, 4 de 5 tiros libres, 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 2 pérdidas de balón. El segundo rebote no se convirtió en ataque, y Phil Jackson no hizo demasiados ajustes. Al final de la clase de vídeo de la mañana, simplemente dijo: continuar con nuestra estrategia de juego.
En la sala de entrenamiento, solo Rodman seguía actuando con pereza, lanzando a canasta sin mucho entusiasmo, bromeando de vez en cuando con el entrenador asistente y sin importarle en absoluto la actitud de Michael Jordan. Ya había cumplido su cometido al capturar tantos rebotes. Phil Jackson llevaba mucho tiempo acostumbrado a este tipo de ambiente. Tras ver la sesión de vídeo, sintió que tenía la ventaja y volvió a sonreír. Cuando la sesión de entrenamiento estaba a punto de terminar, aplaudió y dijo: regresen y descansen bien. Tenemos que defender nuestra cancha. No se preocupen por el partido del G1. En el próximo juego, convertiremos la ventaja en puntos y la victoria será nuestra. Steve Kerr está acostumbrado al estilo del entrenador principal de ajustar el juego, pero quiere mostrar más, así que tomó la iniciativa de decirle a Mike Jordan: Mike, pásame el balón y yo haré esos tiros. Michael Jordan, sudando profusamente, miró con calma al pequeño niño rubio, se dio la vuelta y finalmente respondió: debes defenderte bien. Punto. El jefe dijo que hicieran un buen trabajo defensivo, y los Bulls también se entusiasmaron. Son muy buenos en esto. En la noche del 21, en el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste, el antiguo trío estelar de los Rockets volvió a perder. 92-104, los Jazz defendieron fácilmente su cancha local y el marcador de la serie quedó en 2-0. Olajuwon jugó con la misma regularidad de siempre, encestando 12 de 22 tiros, anotando 30 puntos, la máxima anotación del partido, y además realizando 5 bloqueos. Barkley encestó 5 de 12 tiros de campo y 6 de 10 tiros libres, teniendo una actuación decente y consiguiendo un doble-doble con 16 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. Drexler encestó 6 de 18 tiros, 3 de 6 desde la línea de 3 puntos, y aportó 15 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. El rendimiento general de los tres grandes de antaño fue bastante bueno, pero los jugadores de reparto no pudieron mantener el nivel. Encestaron 31 de 85 tiros de campo, 5 de 16 desde la línea de 3 puntos, y con una tasa de acierto de poco más del 30%, fue realmente difícil ganar. Karl Malone encestó 9 de 21 tiros de campo y 6 de 10 tiros libres, logrando un doble-doble con 24 puntos, 15 rebotes, 2 bloqueos y 2 pérdidas de balón, lo que supuso un descenso en comparación con la temporada regular. El mejor jugador de los Jazz siguió siendo Stockton, quien encestó 7 de 14 tiros de campo y 12 de 12 tiros libres, anotando 26 puntos, 8 rebotes, 12 asistencias, un bloqueo y 2 pérdidas de balón. La dupla de Utah anotó un total de 50 puntos, Stockton controló el partido y los Jazz anotaron desde múltiples posiciones. Su actuación fue tan dominante que muchos comentaristas quedaron atónitos. ¿Apilar estrellas no funciona? Teniendo en cuenta que los playoffs siempre empiezan con una victoria como visitante, la mayoría de los comentaristas siguen siendo optimistas respecto a los Rockets. Es porque 3 es mayor que 2. Hay demasiadas estrellas. La pérdida del veterano trío de los Rockets no logró cambiar el foco de atención de las noticias, con los principales medios deportivos repitiendo lo mismo una y otra vez y los programas deportivos mostrando repetidamente la escena de la canasta ganadora de Michael Jordan sobre la bocina. No hay necesidad de buscar enemigos en el vacío, Michael Jordan ya se ha puesto una capa de ira buff. La noche del 22, en el United Center de Chicago, cuando presentaron a los jugadores del equipo visitante, se mencionó el nombre de Clay y el público abucheó. Cuando los jugadores de los Bulls saltaron a la cancha, los vítores se volvieron particularmente violentos, y el DJ Ray Clay también subió el volumen. Demos la bienvenida al escolta de 1,98 metros de la Universidad de Carolina del Norte, Michael Jordan. Los aficionados de los Bulls comenzaron a rugir cuando Michael Jordan, impasible con su uniforme de entrenamiento, salió de la cancha y rápidamente chocó las palmas con sus compañeros de equipo. Las luces volvieron a encenderse, pero el ruido no disminuyó en absoluto. Los aficionados presentes estuvieron muy involucrados en este partido. Tras perder el primer partido, nadie volverá a subestimar a los Knicks. Los Bulls mantuvieron su quinteto inicial del primer partido. En el último encuentro, tuvieron una gran ventaja en rebotes. Lo más importante esta noche es convertir la segunda ofensiva en puntos. Hubie Brown, en la cabina de comentaristas de TNT, hizo hincapié en el problema del rebote, y Dick Stockton añadió: con el regreso de Patrick Ewing esta noche, los Knicks ya no tienen que preocuparse por los rebotes. Esta es una gran oportunidad para ellos. Si los Bulls pierden 2 partidos seguidos, la tendencia de la serie se invertirá por completo, y creo que los aficionados de Nueva York sin duda quieren ver eso.
Tras más de un día de descanso, recuperó la mayor parte de su fuerza física. El ruido en el estadio se hizo cada vez más fuerte. En la cancha, los jugadores de ambos equipos calentaban en silencio. Lee frunció el ceño en secreto, ya que no se había recuperado por completo y no estaba en la condición física esperada. Por muy bueno que sea un talento, necesita ser desarrollado para ser útil. La condición física es algo que solo se puede mejorar gradualmente mediante un entrenamiento a largo plazo. Michael Jordan, que estaba de mal humor, no saludó a los jugadores de los Knicks antes del partido. El gorila que se acercó al círculo central miró fijamente el balón de baloncesto que sostenía el árbitro. Cuando Ewing ganó el salto entre dos, Lee tomó el control del balón. Los vítores en la escena se convirtieron en abucheos, y luego los gritos de la defensa resonaron en todo el estadio. Defensa. 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 Ewing, lleno de energía, cruzó rápidamente la mitad de la cancha, luego se dirigió inmediatamente al lado izquierdo cerca de la línea de fondo y pidió el balón de espaldas a la canasta. Al ver que Longley se quedaba rezagado detrás de él y avanzaba rápidamente hacia la banda izquierda, Lee realizó un pase alto. Tras recibir el balón, Ewing lo soltó inmediatamente con la mano derecha, lo machacó, caminó hasta la línea de tiros libres y saltó a la zona pintada justo delante de la canasta, avanzó con el balón y realizó un gancho con la mano derecha. SHHH. El gorila anotó un punto importante en el ataque al poste bajo y estaba tan emocionado que se golpeó el pecho, sin importarle en absoluto los abucheos del público. Phil Jackson, que se encontraba en la banda, estaba algo insatisfecho con la postura defensiva de Longley. Lo presionaron demasiado y casi le regaló puntos a Ewing. Tras saludar 2 veces, aumentar la intensidad defensiva y dar instrucciones a los jugadores, Phil Jackson se dirigió al banquillo. Michael Jordan conocía demasiado bien las tácticas ofensivas de Nueva York. Creía haber recuperado su ritmo de juego habitual, pero al pasar al ataque, descubrió que la defensa de los Knicks era más agresiva. Después de que Pippen regateara a través de la mitad de la cancha, se dirigió al ala derecha. En ese momento, con la ayuda de una pantalla, se deslizó hacia la línea de fondo y Michael Jordan se acercó a la zona de bloqueo derecha y pidió el balón de espaldas a la canasta. En el momento en que recibió el pase, Michael Jordan se dio cuenta de que estaba rodeado por 3 personas. Alan Houston bloqueó el balón por detrás, Larry Johnson corrió tras él y Ewing se colocó en la parte inferior derecha de la canasta para bloquear la ruta de penetración. Tanto Pippen como Longley tuvieron oportunidades, pero Michael Jordan seguía sin tener intención de pasar el balón. Giró su cuerpo hacia la línea de fondo, soltó rápidamente el balón con la mano derecha, dribló hacia un lado, luego se desplazó hacia la derecha y completó un tiro en suspensión con efecto. Sonido metálico. El balón golpeó el aro y rebotó hacia afuera, pero la posición de Ewing fue efectiva, bloqueando a Longley y protegiendo los rebotes en la zona defensiva. Al otro lado, Oakley y Rodman habían caído al suelo. El árbitro hizo sonar el silbato de inmediato y se adelantó para separar a los 2 hombres. Uno intentó quedarse atrás, el otro intentó empujar hacia adelante y, finalmente, Oakley arrojó a Rodman al suelo. Jeff Van Gundy estaba muy descontento con la decisión arbitral e inmediatamente se dirigió al árbitro y protestó en voz alta. Ya conseguimos el rebote, tu silbato arruinó nuestro ataque de transición. A pesar de la caída, Rodman se mostró muy orgulloso cuando se levantó y se retiró. Los Bulls completaron la retirada y él ejecutó el plan de juego a la perfección. Lee solo pudo volver a sacar la pelota desde la línea de fondo, y entonces Harper se convirtió en un defensor acérrimo y se pegó a él. La estrategia de juego de los Bulls quedó claramente al descubierto tras el inicio. Querían ralentizar el ritmo y frenar el contraataque de los Knicks. Poco después, los aficionados de los Bulls presentes en el lugar fueron humillados públicamente por ambos bandos. Realizó una defensa muy precisa, y cuando Longley no pudo seguir el ritmo en la defensa del pick and roll, Harper hizo todo lo posible por perseguirlo alrededor de la pantalla. Para mantener a Ewing alejado del poste bajo, Longley lo marcó de cerca y también añadió algo de defensa en la mitad del frente para interrumpir el ritmo ofensivo de Ewing. Los 2 jugadores corpulentos luchaban por la posición en el interior, Harper también defendía desesperadamente en el exterior, y Alan Houston estaba tan impaciente con la defensa de Michael Jordan que no tuvo buenas oportunidades durante varios asaltos consecutivos. Cuando los Bulls estaban al ataque, Michael Jordan era marcado por 3 jugadores en cuanto recibía el balón. Aunque podría haber tirado rápidamente, optó por pasar más el balón ante la posibilidad de realizar mates. Los marcadores de ambos equipos fueron aumentando poco a poco, con un equipo atacando por el centro y el otro pasando el balón a la superestrella.
Ewing, que estaba lleno de energía, no anotó con eficacia ante la sólida defensa de Longley y la defensa asistida de Rodman, pero para proteger los rebotes, también fue difícil para los Bulls lanzar un ataque de transición rápido. A falta de 7 minutos y 15 segundos para el final del primer cuarto, Michael Jordan anotó un tiro en suspensión con efecto desde cerca de la línea de fondo derecha. A las 8:10, los Bulls iban ganando a falta de menos de 15 segundos. Harper, que llevaba varias rondas intentando superar los bloqueos y continuaciones, se vio retrasado esta vez por Ewing, y le anotó fácilmente con una rápida parada y un tiro en suspensión en la zona de bloqueo izquierda. La posición de pick and roll no era alta, pero mientras el gorila se moviera rápidamente hacia abajo, Longley retrocedería a la defensa, y Lee aún así aprovecharía la fugaz oportunidad. A continuación, ambos equipos comenzaron a fallar tiros, y tanto Larry Johnson como Pippen fueron a la línea de tiros libres tras penetrar en la zona. A falta de 4 minutos y 13 segundos para el final del primer cuarto, el marcador entre ambos equipos seguía siendo de 12-12. Los aficionados de los Bulls presentes en el lugar quedaron atónitos. Michael Jordan fue marcado por 2 defensores en cuanto recibió el balón. Los Knicks demostraron una excelente flexibilidad defensiva. Al final del primer cuarto, ambos equipos seguían fallando tiros hasta que Lee y Pippen anotaron triples para romper el empate. Finalmente, el partido se decidió en una tanda de tiros libres, y al final del primer cuarto, el marcador quedó empatado a 18-18. Phil Jackson dejó de fingir ser genial y se sentó en el banquillo. Comenzó a sentir ansiedad después de no poder lograr ningún avance durante mucho tiempo. Las alineaciones principales de ambos equipos fueron sustituidas en el último minuto y casi jugaron todo el primer cuarto. Michael Jordan regresó al banquillo y, con expresión abatida, cogió la botella de agua para rellenarla. 1 de 3 tiros, 2 de 2 tiros libres, y Michael Jordan solo anotó 4 puntos bajo doble marcaje. Clay Lee jugó todo el primer cuarto y estaba de buen humor cuando abandonó la cancha. El partido valió la pena. Mientras pudieran limitar a Michael Jordan, la ofensiva de los Bulls se vería obstaculizada. Si seguimos jugando a este ritmo, tendremos posibilidades de ganar otro partido fuera de casa. Jeff Van Gundy repartió sopa de pollo a viva voz, incluso llegó a pensar que los Bulls ya no eran viables. Esto no es solo una ilusión del entrenador calvo, todos en los Knicks sienten lo mismo. Los jugadores fueron curados y recuperados. En el segundo cuarto, se apoyaron en la defensa para alimentar de nuevo a los aficionados de los Bulls con chocolate de mierda. El marcador era de 17-17 en el último cuarto. Ambos equipos jugaban lento y con mano dura. La fuerte defensa y las frecuentes peleas físicas casi hicieron que la canasta se torciera. El marcador al descanso era de 35-35, y ambos equipos estaban empatados. ¡Increíble! Michael solo hizo 1 de 6 mates en la primera mitad, 5 de 6 tiros libres, y solo 7 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. La defensa de los Knicks fue muy precisa, no solo completando la doble marcación, sino también cortando las líneas de pase. En la cabina de comentaristas de TNT, Hubie Brown casi pensó que había interpretado mal las estadísticas técnicas, y su tono denotaba sorpresa. El mejor jugador de los Bulls en la primera mitad fue Pippen, quien encestó 5 de 11 tiros y anotó 11 puntos. Sin embargo, el entrenador Phil Jackson realizó varios cambios en el segundo cuarto, aparentemente para reservar energía para la segunda mitad. Dick Stockton disfrutó del partido y resumió el descanso con una sonrisa. Durante el descanso del medio tiempo, en el vestuario de los Knicks, Ewing animó a todos en voz alta. Si aguantamos el resto del partido, podemos ganar el partido de visitante. Vamos ganando 2-0, los Bulls ni siquiera pueden pensar en darle la vuelta a la situación. El gorila encestó 4 de 12 tiros en la primera mitad, 4 de 6 tiros libres, y anotó 12 puntos y capturó 6 rebotes. Tuvo un desempeño excelente y logró frenar con éxito los rebotes de los Bulls. Pero todos en el vestuario jadeaban, sin aliento. La defensa con doble marcaje tiene un precio. El número de mates y deslizamientos desde fuera fue el doble que en los partidos normales. Alan Houston ya tenía los ojos muy abiertos, Larry Johnson se desplomó en su asiento y el estado físico de Lee no era alentador. Además de lidiar con el colgante Harper, también tuvo que participar en combates por equipos en muchas rondas. La estrategia defensiva desarrollada por Jeff Van Gundy y el cuerpo técnico es, sin duda, efectiva, pero la defensa requiere fuerza física. Oakley tampoco quería hablar. El veterano estuvo ocupado luchando con Rodman por la posición en la primera mitad, y falló varios tiros en suspensión de media distancia.
La deliciosa sopa de pollo no pudo devolverles la fuerza física a todos, pero el ánimo del gorila sí funcionó. Para el tercer cuarto, los aficionados de los Bulls presentes en el lugar estaban completamente estupefactos. 14-14 en un solo cuarto, 49-49 después de 3 cuartos. Tras jugar todo el tercer cuarto, Lee regresó al banquillo, exhausto. El anciano del equipo contrario seguía fallando tiros, pero logró mantener el partido gracias a su defensa. En el banquillo de los Bulls, Michael Jordan también jadeaba sin aliento. Jugó durante 11 minutos, encestó 1 de 6 tiros, anotó 2 puntos y fue acorralado por la línea exterior de los Knicks. No había espacio para abrirse paso, la zona de pintura estaba llena de gente. Pippen también encestó 1 de 6 tiros. El segundo al mando estaba algo avergonzado y falló muchos tiros abiertos, lo que provocó que los Knicks se volvieran cada vez más pequeños. En ese momento, Phil Jackson sintió finalmente que el partido se le había escapado de las manos. Por mucho que sustituyera a los jugadores, no podía cambiar la situación en la cancha. Yo me encargaré de este partido, no podemos perder en casa. No hay tiempo para descansar. Tras decir esto, Michael Jordan se quitó la toalla de la cabeza y se preparó inmediatamente para salir a la cancha. ¡Guau! Al ver que Michael Jordan no descansaba, los aficionados de los Bulls presentes gritaron entusiasmados, diciendo que era hora de luchar con fuerza. Al comienzo del último cuarto, Jeff Van Gundy hizo entrar a Chris Childs y Starks para intentar dar un respiro a la pareja principal de bases. Como resultado, en menos de 2 minutos cometió 2 errores, lo que asustó al joven entrenador calvo, quien inmediatamente pidió un tiempo muerto y sustituyó a los jugadores principales. En el último trimestre, el primero en desplomarse fue Alan Houston. No sé de dónde sacaba la fuerza Michael Jordan, pero no paraba de correr hacia la canasta. Con su fuerza física en declive, la defensa de Alan Houston no pudo seguir el ritmo de sus mates, la doble marcación de los Knicks comenzó a mostrar fisuras y los Bulls llovieron puntos a través de tiros libres. Michael Jordan, que recuperó su mejor forma, finalmente se alzó con la victoria. Cuando sonó la bocina final, los aficionados de los Bulls presentes gritaron emocionados y celebraron con euforia junto a Michael Jordan, que apretaba el puño y rugía. 69-73, los Bulls finalmente defendieron su cancha local. Michael Jordan encestó 2 de 3 tiros de campo, 10 de 10 tiros libres, 14 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y un bloqueo en el último cuarto y se adjudicó el partido. Rebotes 45-45, pérdidas de balón 11, porcentaje de tiros inferior al 30%, y finalmente, Michael Jordan explotó para terminar el partido. Es una pena que los Knicks estuvieran tan cerca de ganar otro partido fuera de casa, pero los chicos hicieron todo lo posible. En la cabina de comentaristas, Hubie Brown elogió la actuación de Michael Jordan. En este momento, las estadísticas no importan. Ganar es suficiente. 4 de 15 tiros, 15 de 16 tiros libres, 23 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 2 pérdidas de balón. Las estadísticas técnicas de Michael Jordan son realmente feas. Los Knicks aún tienen la iniciativa. Ahora solo necesitan proteger sus 2 próximas canchas locales para conseguir el punto de partido. Esto no parece ser una tarea difícil para ellos, pero el entrenador Van Gundy debería considerar hacer más rotaciones y controlar el tiempo de juego de la alineación titular. Dick Stockton dio consejos con una sonrisa y empezó a esperar con ilusión la próxima temporada. En el vestuario de los Knicks, la derrota no tuvo mayor repercusión, salvo que todos estaban físicamente agotados y desplomados en sus asientos. Lee aún suspiraba con pesar en ese momento. Los Bulls estaban a punto de caer en tan solo 1 o 2 rondas. Jugando durante 43 minutos, encestó 9 de 22 tiros, 7 de 11 tiros libres, 25 puntos, 15 rebotes, 1 asistencia y 3 pérdidas de balón. El gorila fue el máximo anotador del partido. Aunque Jeff Van Gundy se sintió un poco decepcionado, el cuerpo técnico seguía muy entusiasmado porque se había alcanzado el objetivo preestablecido. Esta es una serie larga. Hemos tomado la iniciativa. El siguiente paso es proteger nuestra cancha local. Los Bulls no son invencibles. Ya viste que Michael Jordan también puede ser ineficiente y cansarse. Jeff Van Gundy comenzó su discurso criticando a Michael Jordan. La interminable sopa de pollo del joven comandante calvo no tuvo ningún efecto alentador. Alan Houston estaba demasiado cansado para hablar, y Larry Johnson, que solo había descansado menos de 4 minutos en 2 partidos, tenía la mente en blanco en ese momento. Cuando le vio el estado de esas 2 personas, supo que estaban completamente endeudadas.
Es fácil decir ataque y defensa en uno, pero ¿cuántos jugadores de la liga realmente pueden hacerlo? El 23 de mayo, tras regresar a Nueva York, el cuerpo técnico de los Knicks canceló de nuevo la sesión de vídeo matutina porque la condición física de los jugadores era mucho peor de lo esperado. Fue entonces cuando Jeff Van Gundy se dio cuenta de que los jugadores principales parecían estar jugando demasiado tiempo. Con solo pensar en los Bulls, donde Michael Jordan y Pippen jugaron más de 42 minutos cada uno, el joven entrenador calvo comenzó a consolarse. Todos somos seres humanos, y los toros también se cansarán. Desde que le anotó la canasta ganadora sobre la bocina contra los Bulls y Michael Jordan pasó a un segundo plano, los medios de comunicación de Nueva York no han podido contenerse. Tras perder el segundo partido, seguían gritando: "Los Knicks son los campeones". En los periódicos matutinos, muchos artículos se burlaban del desempeño ineficiente de Michael Jordan en el segundo partido. El árbitro le dio la victoria a Michael Jordan. Los aficionados neoyorquinos estaban de muy buen humor mientras leían los periódicos. Estaban listos para ver a Michael Jordan destrozar la defensa en casa. Lee, que había regresado a Nueva York, estaba tumbado en casa como un vago. Alan Houston ya estaba recibiendo suero intravenoso. En comparación, su estado era bueno. Al observar la autocomplacencia de los medios neoyorquinos en los periódicos, Lee leyó el artículo con agrado. En el segundo partido, Clay Lee encestó 8 de 13 tiros de campo, 2 de 6 desde la línea de 3 puntos y 3 de 4 tiros libres. Anotó 15 puntos, la segunda mejor marca del equipo, y además repartió 5 asistencias. El porcentaje de acierto en los tiros del equipo fue pésimo, pero los medios de comunicación de Nueva York lo ignoraron y criticaron los tiros libres de Michael Jordan. Cuando Stark subió a visitarlo, vio a Lee recortando artículos de prensa y tomando notas. ¡Qué pasatiempo tan aburrido! Mejor colecciona más números especiales de Sports Illustrated. A Lee no le molestaban las bromas. Para él, todo aquello eran señales de la época. Dentro de 20 años, revisar estos informes antiguos será sin duda algo muy interesante. En el futuro, cada vez menos gente leerá periódicos. Estas noticias merecen ser recordadas. Tras revisar los recortes de prensa, Lee estaba de buen humor y no pudo navegar por Internet, que era uno de sus pocos pasatiempos. Tengo la sensación de que vamos a ganar la serie. Al pensar en derrotar a los Bulls, Starks, lleno de energía, no veía la hora de que comenzara el tercer partido. Al observar a este veterano motivado, Lee le advirtió: "El cuerpo técnico necesita aumentar tus minutos de juego. A Alan le resultará difícil recuperarse. No es realista depender únicamente de la defensa para ganar siempre. Mike Jordan no se limita a jugar de espaldas a la canasta para recibir el balón. Corre mucho sin balón. Defenderlo requiere más energía. Les daré algunas sugerencias durante el entrenamiento de la tarde". Stark sonrió. Realmente quería tener más minutos de juego. Tenía muchísimas ganas de ganar esta serie. Gracias, hermano. Llegaremos a la final. Durante la sesión de entrenamiento de la tarde, Lee rápidamente transmitió sus opiniones al cuerpo técnico, y Alan Houston también asintió y accedió a reducir su tiempo de juego. Defender a Michael Jordan es una tarea que la mayoría de la gente no puede hacer. La mayoría de las rondas defensivas aún dependen de la defensa en equipo y de la ayuda mutua de varias personas. Jeff Van Gundy no dijo mucho al respecto. Al igual que otros entrenadores, cuanto más importante es el partido, menos confianza tiene en la rotación de jugadores. Alan Houston no se ha recuperado del todo. Conoce bien su cuerpo y se quejó en voz baja. Esto definitivamente no es una buena señal. Michael Jordan se recuperará. Deberíamos aumentar la rotación y turnarnos para neutralizarlo. Con el regreso de Ewing, los tiros de Alan Houston se redujeron a menos de la mitad, y su papel se centró más en la defensa. Alan Houston no tiene ninguna objeción a su puesto en el equipo, pero la verdad es que ya no puede defender. Las herramientas también necesitan fuerza física. Lee se encogió de hombros con impotencia. Larry Johnson tendrá que seguir trabajando como obrero en el próximo partido. Nadie puede reemplazarlo ni siquiera en el banquillo. La perseverancia es la victoria. Somos más jóvenes. En la sesión de entrenamiento, Edwin seguía muy activo, y el gorila estaba ansioso por defender su cancha local. En la noche del 23, en el tercer partido de las finales de la Conferencia Oeste, los Rockets regresaron a su cancha y lograron la victoria, con un marcador final de 118. Tras ir perdiendo por 13 puntos en el primer cuarto, los Rockets finalmente lograron darle la vuelta al partido.
El rendimiento de los veteranos tres grandes fue mediocre, pero desde el banquillo, el veterano de 38 años Eddie Johnson brilló con luz propia, encestando 12 de 17 tiros, 5 de 8 desde la línea de 3 puntos, y anotando 31 puntos, la máxima anotación del partido. El veterano jugador de baloncesto de los Rockets anotó el 58,7% de sus tiros en este partido, una victoria contundente que sirvió como llamada de atención para un contraataque. Karl Malone encestó 9 de 14 tiros cuando el equipo más necesitaba puntos, anotando 21 puntos sin sorpresas, mientras que Stockton encestó 8 de 19 tiros, contribuyendo de manera constante con 17 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 4 pérdidas de balón. Los Jazz jugaron bien, pero el rival fue demasiado preciso y los Rockets les anotaron 38 puntos en el último cuarto. Ha vuelto la emoción de las finales de la Conferencia Oeste, y los aficionados neutrales están encantados. Nadie quiere ver una serie unilateral. El 24 de mayo, los jugadores de los Bulls que ya habían volado a Nueva York ya no tenían ganas de divertirse. Cada partido que se avecinaba era muy importante y no podían permitirse el lujo de perder. Michael Jordan estuvo a punto de enfurecerse al leer las noticias en los periódicos estos 2 días. Dependía de los desmarques para conseguir sus tiros libres, pero se decía que el árbitro lo favorecía. Durante la sesión de entrenamiento, el grupo de ambiente de los Toros seguía sin atreverse a decir una palabra. Michael Jordan se puso otra capa de ira Booth, y su cara se ha vuelto cada vez más fea últimamente. Esa noche, en el Madison Square Garden, incluso antes de que comenzara el partido, los aficionados neoyorquinos que entraron al recinto ya se lo estaban pasando en grande. Cada vez eran más los aficionados que vestían las camisetas de Lee, y los que portaban pizarras blancas para animar al equipo local se mecían al ritmo de la música previa al partido. Los aficionados de Nueva York estaban tan contentos que perdieron la cabeza tras ganar el partido fuera de casa. Pero después de que comenzó el partido esa noche, mientras Michael Jordan seguía anotando puntos, la escena se fue quedando en silencio gradualmente, la pesadilla se repitió y los recuerdos dolorosos reaparecieron en mi mente. 88-80, los Knicks perdieron el partido limpiamente y fueron dominados por los Bulls durante todo el encuentro. Michael Jordan, que ha recuperado su toque, es casi imparable. Jugó durante 36 minutos, encestó 14 de 25 tiros, 1 de 2 desde la línea de 3 puntos y 5 de 5 tiros libres, con una efectividad superior al 50%, y anotó 34 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 2 pérdidas de balón. Alan Houston fue completamente superado, y la defensa perimetral de los Knicks fue incapaz de frenar la clavada de Pippen. Encestó 8 de 16 tiros y aportó 21 puntos. Ningún otro jugador de rol anotó en cifras dobles, pero con la rotación de 10 jugadores, todos los que aparecieron en la cancha anotaron. Ewing parecía disgustado tras perder el partido al regresar a su cancha local. Esta noche tuvo una buena actuación, encestando 11 de 23 tiros, 7 de 10 tiros libres, anotando 29 puntos, la mayor puntuación del equipo, y capturando además 12 rebotes. A pesar de las 5 pérdidas de balón, el gorila consideró que su actuación fue buena. Tras ganar el partido, Michael Jordan seguía sin sonreír y caminó enfadado hacia el túnel de jugadores. Una victoria no podía desahogar su ira en absoluto. Tras el partido, los aficionados no se marcharon y el Madison Square Garden seguía muy ruidoso. En la cabina de comentaristas del MSG, el comentarista John Andariese miró las estadísticas técnicas y dijo con impotencia: "Nuestra intensidad defensiva ha disminuido, lo cual es la razón fundamental de la derrota". En este partido, Michael Jordan redujo su tiempo de juego, pero su efectividad aumentó. La estrategia de rotación de varios jugadores de Phil Jackson está teniendo mucho éxito actualmente, y el entrenador Van Gundy necesita hacer ajustes lo antes posible. El comentarista Marv Albert lamentó en secreto lo lamentable de este juego. Los Bulls solo anotaron 1 de 13 intentos desde la línea de 3 puntos. Harper y Kerr no han podido recuperar su mejor forma desde el inicio de la serie. Obviamente, los Bulls pagaron un precio por defender a Lee. Todavía tenemos una oportunidad, el próximo partido en casa es crucial. Los dos comentaristas no dijeron nada desalentador, pero los medios de comunicación neoyorquinos presentes en el lugar estaban de mal humor. En la rueda de prensa posterior al partido, volvieron a mostrarle a Van Gundy una actitud distante. Jeff, ¿me puedes contar cómo está la situación en el equipo? ¿Por qué Starks no tuvo más tiempo de juego? ¿Por qué nuestros jugadores parecen más cansados que los de los Bulls? Jeff Van Gundy, quien perdió el juego, seguía molesto en secreto.
Cuando escuchó esta pregunta, respondió rápidamente con rostro sombrío. Necesitamos altura, necesitamos limitar a Michael Jordan en defensa, por eso seguiré confiando en Alan Houston. La condición física nunca ha sido un problema. Somos jóvenes y la condición física es nuestra ventaja. Ahora, defenderemos nuestra cancha local. Los periodistas en Chicago observaron con regocijo cómo los neoyorquinos se peleaban entre sí. Cada vez que el equipo perdía, Jeff Van Gundy era cuestionado. Aunque ganó el premio al mejor entrenador, muchos medios de comunicación neoyorquinos todavía lo consideraban un seguidor de Pat Riley. En cuanto a por qué sucedió esto, probablemente se deba a que Jeff Van Gundy tiene problemas con su apariencia, con la cabeza calva y el pelo peinado hacia atrás, y Nueva York prefiere esto último. Ewing, vestido con un traje azul oscuro, no fue interrogado por los medios de comunicación de Nueva York. Todos elogiaron su actuación, lo que hizo que el gorila se sintiera mucho mejor. En la mañana del 25 de mayo, los medios de comunicación neoyorquinos continuaron con su gloriosa tradición. Para atraer la atención, el New York Post tomó la iniciativa de despedir a. Tras el regreso de Patrick Ewing después de su lesión, el ataque fluido de los Knicks fue desapareciendo gradualmente. Alan Houston y Larry Johnson estaban en el suelo, y nuestras posesiones también. Quizás este no sea un problema de Van Gundy, sino que nuestros jugadores clave limitan el rendimiento del equipo. Respetamos a Ewing, pero su etapa con los Knicks ha terminado. Los Knicks necesitan más jugadas de pick and roll, más tiros en suspensión, más contraataques. Ewing, que llegó temprano al campo de entrenamiento, miró el contenido del periódico con una expresión cada vez más sombría. Finalmente, arrugó el periódico con saña y lo tiró a la papelera. El encargado de equipos, el viejo Mike, vio esta escena, negó con la cabeza en silencio y murmuró en voz baja. Tal vez el viejo Nelson tenía razón, algo falla en nuestra esencia. En la noche del 25 de mayo de 1997, en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste, a falta de 8 segundos para el final del partido, Brian Russell, de los Jazz, falló el triple que les habría dado la victoria. Como resultado, Barkley aprovechó el rebote, y luego Matt Maloney tomó el balón y lanzó un contraataque. Cuando el partido estaba a punto de terminar, el veterano Eddie Johnson recibió el pase en la parte superior del arco, sin ajustar el tiempo, e inmediatamente saltó y lanzó a un paso de la línea de 3 puntos. La pelota entró y las luces se encendieron. Todos los jugadores de los Rockets invadieron la cancha, gritando y abrazando al veterano. 92-95, los Rockets, jugando en casa, lograron la victoria y empataron la serie a 2-2. La batalla decisiva volverá a Salt Lake City. El veterano trío estelar de los Rockets tuvo un desempeño mediocre. Olajuwon encestó 9 de 18 tiros y anotó 27 puntos, la máxima anotación del partido, mientras que Barkley encestó 5 de 11 tiros y logró un doble-doble con 20 puntos y 16 rebotes desde la línea de tiros libres. Drexler encestó 6 de 15 tiros y también aportó 16 puntos. Los Rockets encestaron 6 de 19 triples, con una efectividad de poco más del 30%, pero el triple del veterano Eddie Johnson en el último momento fue invaluable. Proteger la cancha local es lo más importante. Los Jazz estuvieron a punto de conseguir el punto de partido, y todos quedaron un poco decepcionados. Karl Malone encestó 10 de 28 tiros y solo consiguió 22 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 3 pérdidas de balón. Stockton se mostró tan sólido como siempre, con 9 de 12 tiros, 22 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 1 robo y ninguna pérdida de balón. Los Jazz solo tuvieron 8 pérdidas de balón, mientras que los Rockets también tuvieron solo 12. Ambos equipos han estado muy igualados en varios partidos. En los playoffs, controlar los errores es una habilidad necesaria para un equipo campeón. Clay Lee, que estaba viendo el partido en casa, se percató de que los Jazz tuvieron 83 posesiones y cometieron 8 pérdidas de balón, lo que le hizo reflexionar profundamente. En comparación con las finales de la Conferencia Este, los Jazz jugaron a un ritmo más rápido, lo que se consideró una continuación de su estilo de juego de la temporada regular. Los Bulls han bajado el ritmo en los últimos partidos, esperando que los Knicks cometan errores primero. Como resultado, ambos equipos jugaron cada vez más despacio, luchando por sus posiciones y peleando por los rebotes cuando fallaban tiros, y ninguno de los dos equipos logró imponerse. El ritmo del juego, naturalmente, afectará el rendimiento de los jugadores, pero los Knicks tienen muchos jugadores veteranos y sus piernas y pies no son muy flexibles. Aún pueden correr durante un cuarto, pero probablemente se agotarán después de recorrer toda la cancha. La serie está empatada a 2-2.
Los dos equipos se enfrentarán en la final. Los Jazz tienen la oportunidad de conseguir el punto decisivo en casa. El sonido que salía del televisor también le recordó a Lee que el G5 tenía que regresar a Chicago. Es una situación terrible. En la noche del 26 de mayo, el cuarto partido de las finales de la conferencia este volvió a dar comienzo en el Madison Square Garden. Para el cuarto partido, ambos equipos ya se conocían muy bien. Los ajustes tácticos no podían solucionar demasiados problemas. La condición de los jugadores era la clave. En la segunda ronda, Lee casi vomitó debido al agotamiento, lo que también contribuyó a su bajo rendimiento en la tercera ronda. Tras 2 partidos de descanso, finalmente recuperó su fuerza física. Tras el inicio, Lee mostró un estado de ánimo diferente, al igual que Stockton anoche, promoviendo el ataque de transición de forma más activa. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! Los aficionados neoyorquinos presentes gritaban emocionados. Realmente no querían ver a Michael Jordan haciendo alarde de sus habilidades en el Madison Square Garden. Tras el inicio del partido, Michael Jordan falló varios tiros, y Harper también falló. Tras 2 minutos de partido, los Bulls no habían anotado ni un solo punto. En esta ocasión, Rodman recibió el pase de Jordan, pero Ewing volvió a interferir, y el balón golpeó el aro y salió rebotado. Oakley capturó el rebote e inmediatamente le pasó el balón a Lee. Harper se lanzó hacia adelante para liderar la defensa, pero Lee, que recibió el balón, corrió cada vez más rápido por la banda derecha. Con el balón en la mano derecha, Lee siguió acelerando y acercándose a la línea central. Regateó rápidamente el balón por detrás de la espalda, cambió a la mano izquierda y siguió corriendo hacia la banda derecha mientras superaba a la defensa. Tras el inicio del partido, los Bulls fallaron muchos tiros y Lee aceleró el ataque. Harper no tenía una buena solución para esto. Él también es un ser humano y su condición física comenzó a deteriorarse. Con el balón en la mano izquierda, Lee caminó hacia el ala derecha y comenzó a disminuir la velocidad lentamente al acercarse a la línea de 3 puntos. Mientras los jugadores de ambos equipos seguían intentando correr hacia la mitad de la cancha, Harper ya se había deslizado delante de Lee, echando un vistazo de vez en cuando para observar los movimientos de los jugadores de los Knicks. Acercándose lentamente a la línea de 3 puntos, Lee, sosteniendo el balón con la mano izquierda, bajó ligeramente su centro de gravedad y dribló el balón rápidamente entre sus caderas. Mientras balanceaba su cuerpo hacia la derecha, aprovechó el deslizamiento de Harper, recogió el balón con la mano derecha y volvió a driblar entre sus caderas. Antes de que Harper pudiera reaccionar, Lee, que había completado 2 regates consecutivos, dio un paso lateral, se abrió espacio y rápidamente lanzó un tiro en suspensión desde fuera de la línea de 3 puntos. ¡Sas! El triple entró en la red. ¡Dios mío! Fue demasiado rápido. Lee usó su habilidad personal para apoyar el contraataque de los Knicks. El comentarista John Andariese observó cómo los jugadores de ambos equipos acababan de tomar sus posiciones y Lee ya había aplaudido y retrocedido a la defensa, e inmediatamente lo elogió efusivamente. Phil Jackson, que estaba en la banda, no culpó a Harper. Esto fue realmente impredecible. No solo tienes que preocuparte por pasar el balón, sino que también tienes que prestar atención a cómo romper la defensa. Como resultado, simplemente lanzas la pelota cuando estás temblando, y no importa quién te esté defendiendo. Tras la apertura, jugaron una ola de 7-0. En el Madison Square Garden, los aficionados neoyorquinos presentes gritaban de alegría y se sentían muy felices. Tras 2 partidos consecutivos, Larry Johnson, que estaba aturdido, se encontraba en mucho mejor estado esta noche. No le importaba el ir y venir constante, y tras retroceder, ordenó apresuradamente a la defensa que se colocara en posición. En cuanto a Ewing y Oakley, también se dieron la vuelta y permanecieron de pie debajo de la canasta. Solo Alan Houston defendía a Michael Jordan, que avanzaba con el balón. Al estar rodeado de 3 jugadores en 3 partidos consecutivos, Michael Jordan a veces tenía dificultades para conectar con el balón. Excepto por su brillante actuación en el tercer partido, su efectividad en los mates fue deficiente. Intentó avanzar con el balón y se desplazó hacia la banda derecha. Longley dio un paso al frente para bloquear y Ewing, que lo siguió, retrocedió naturalmente para defender. En la línea de 3 puntos, Michael Jordan, sujetando el balón con la mano izquierda, lo empujó rápidamente y cambió de dirección. Tras cambiar a su mano derecha, bajó inmediatamente los hombros y fingió abrirse paso. Alan Houston se deslizó rápidamente hacia la izquierda y hacia atrás, y al segundo siguiente vio el balón fuera de la línea de 3 puntos y rápidamente hizo un tiro en suspensión. Sonido metálico.
El rebote largo salió desviado y, en el ala izquierda, Lee atrapó el rebote frente a Harper, tomó el balón y saltó disparado. Lee seguía acelerando por la banda derecha cuando sintió el desafío que le planteaba Harper por el costado, y tras atravesar rápidamente la línea central, regateó rápidamente por detrás de la espalda, se detuvo de repente y se tambaleó una distancia. Sin esperar a que sus compañeros que venían detrás cruzaran corriendo la mitad de la cancha, Lee bajó su centro de gravedad tras cambiar a su mano izquierda, balanceó su cuerpo hacia la izquierda y cambió rápidamente de dirección hacia adelante. Harper se deslizó rápidamente hacia la parte trasera izquierda, pero después de que Lee agarrara el balón con la mano derecha, aceleró y se lanzó hacia adelante, recortando limpiamente desde la banda derecha. ¡Guau! Los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar volvieron a vitorear con fuerza. Cuando llegaron a la zona de bloqueo derecha, Lee se detuvo de repente, lanzó el balón con fuerza al instante y luego cambió de dirección frente a su cuerpo nuevamente. Harper perdió su posición defensiva y vio que Lee agarraba el balón con la mano izquierda y estaba a punto de lanzar, por lo que inmediatamente optó por agarrarlo y cometer una falta. Chirrido. El árbitro hizo sonar el silbato inmediatamente y Lee obtuvo 2 tiros libres. Sin aliento, Harper sintió que no podía aguantar más. Se quedó de pie cerca de la zona pintada con las manos en las caderas y levantó las manos para indicar que tenía un problema con su defensa. Tras el saque inicial, el partido siguió desarrollándose con constantes cambios en el marcador, y Michael Jordan también se dio cuenta de que el ritmo del juego era incorrecto. ¡Qué contraataque tan bonito! La excelente combinación de habilidades con el balón de Lee hizo que a Harper le resultara difícil seguirle el ritmo. Es una lástima que los demás no reaccionaran con la suficiente rapidez, de lo contrario podríamos haber conseguido los puntos fácilmente. El comentarista Marv Albert también comenzó a elogiar la actuación de Clay Lee después del inicio, y el comentarista John Andariese agregó: los ajustes del entrenador Van Gundy son muy oportunos. Los Bulls también estarán cansados. Deberíamos aprovechar estas oportunidades para anotar fácilmente en contraataque. Jeff Van Gundy, en la banda, permaneció prácticamente inactivo, salvo por algunos gritos simbólicos tras el inicio del partido. El balón estaba en manos de Lee, y cuando el base fue capaz de acelerar el ritmo del juego mediante su ataque personal, el entrenador no tuvo manera de detenerlo. ¿Pedir un tiempo muerto cuando vas ganando? Solo un tonto haría eso. En la línea de tiros libres, Lee reguló su respiración y anotó 2 tiros libres. Con el marcador en 0-9, Phil Jackson pidió inmediatamente un tiempo muerto, sosteniendo la pizarra táctica, con el rostro sombrío, lo cual contrastaba enormemente con el plan de juego elaborado antes del partido. Clay Lee anotó 7 puntos justo después del inicio del partido. Su excelente actuación revitalizó el ambiente del equipo. Todos se acercaron y chocaron los puños con Lee mientras caminaba hacia el banquillo. El gorila regresó al banco con sentimientos encontrados. Aparte de anotar 2 puntos tras el inicio, pasó la mayor parte de los siguientes minutos defendiendo y corriendo de un lado a otro. El equipo aceleró y de hecho consiguió una ventaja considerable, lo que le recordó el artículo del New York Post. Pero como no podían volver a perder en casa, Ewing solo pudo aceptar pasivamente un partido así. Como era de esperar, Jeff Van Gundy no hizo ningún ajuste, y después de que los Bulls pidieran un tiempo muerto, utilizaron las tácticas de poste bajo de Longley, y Pippen penetró sin balón para ayudar al equipo a anotar. SHH. El Madison Square Garden se llenó de abucheos cuando el equipo contrario marcó un gol en jugada. Un gol en un partido de ritmo rápido no cambió la sensación de tiro de los jugadores de los Bulls. En los minutos siguientes, los tiros en suspensión fallaron continuamente y Lee siguió acelerando el ritmo del partido. Lee falló el triple, y los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar lo vitorearon. Falló el tiro en suspensión en el contraataque, pero aún así todos se rieron. Mientras los Bulls sigan fallando, los aficionados estarán contentos. En la segunda mitad del primer cuarto, Lee también comenzó a bajar el ritmo ofensivo y recurrió repetidamente a tácticas poco convencionales. Ewing también anotó puntos. Por otro lado, Michael Jordan siguió fallando. Phil Jackson, desde la banda, se sentía completamente impotente. Los jugadores clave no lograban encestar. Este problema era prácticamente irresoluble. Cada vez que fallaba un tiro, Spike Lee levantaba las manos y lo animaba desde la banda. Con la presencia de los aficionados mal hablados en la primera fila, el nivel de enfado de Jordan aumentó 2 niveles a medida que fallaba más y más tiros.
A falta de 1 minuto y 28 segundos para el final del primer cuarto, el marcador era de 16-24. El triple de Harper falló, lo que permitió a Lee aprovechar la oportunidad y correr rápidamente a través de la mitad de la cancha. Michael Jordan, que solo anotó 2 puntos desde la línea de tiros libres, hizo todo lo posible por perseguir y defender, y enseguida alcanzó a Lee por el lado izquierdo, obligándolo a reducir la velocidad. Lee miró a Michael Jordan, que estaba frente a él con el ceño fruncido, bajó su centro de gravedad y se quedó mirando el balón. Se detuvo fuera de la línea de 3 puntos con el balón en la mano izquierda. En medio de los vítores de los aficionados, Michael Jordan comenzó a moverse y a defender activamente, intentando interrumpir el ritmo ofensivo de Lee. Lee aumentó repentinamente la velocidad de su regate, driblando rápidamente entre sus piernas. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En el momento en que cambió a su mano derecha, balanceó su cuerpo hacia la derecha e inmediatamente dribló por detrás de su espalda. Michael Jordan, de forma inconsciente, se deslizó hacia la izquierda y enseguida se dio cuenta de que había sido engañado. Lee, que tenía el balón en la mano izquierda, dio un gran paso adelante, dribló rápidamente el balón, se detuvo de repente en la línea de 3 puntos, y rápidamente saltó y lanzó tras recibir el balón. Michael Jordan, que venía corriendo desde un lateral, casi bloquea el disparo, pero llegó un instante tarde y golpeó el antebrazo de Lee. Chirrido. ¡Sas! Sonó el silbato y la pelota entró. Al ver a Michael Jordan sirviendo de fondo una vez más, el Madison Square Garden estalló de júbilo al instante. Vaya. Muchos aficionados se pusieron de pie y siguieron gritando. Tras aterrizar, Lee estabilizó su centro de gravedad, sonrió y aplaudió, diciendo, «Vamos. Esta noche resolveré el problema fuera de la línea de 3 puntos». Michael Jordan, que ya estaba de mal humor, se echó a reír a carcajadas al oír esto. Sacudió la cabeza y dijo, «Niño, no provoques a Jesús Negro». Era raro ver a Michael Jordan responder, y los aficionados de la primera fila gritaban aún más fuerte, «Que le jodan a Jordan». No sé de quién fue el grito que sonó tan fuerte como para resonar entre el público, pero por un momento, el sonido de joder se hizo cada vez más fuerte. La ira de Buff aumentó visiblemente, y al ver a Lee extender las manos y regresar a la defensa después de anotar el tiro libre, Michael Jordan se enfureció. En el último instante del primer cuarto, Pippen finalmente anotó un triple desde fuera de la línea de 3 puntos, dejando el marcador final entre ambos equipos en 19-28. En el segundo cuarto, Michael Jordan no descansó y nadie en el banquillo pudo detenerlo. Después de entrar a la cancha, no paraba de pedir la pelota. Los ataques predecibles son los que mejor se defienden, y los Knicks comenzaron a repetir su estrategia defensiva anterior, rodeando el perímetro y bloqueando el interior. Aunque ocasionalmente logre penetrar hacia la canasta, Oakley bloqueará a Michael Dunk en la cara. Phil Jackson se quejó al árbitro de que todas esas jugadas eran faltas, pero el silbato no sonó. Michael Jordan falló el tiro, la ofensiva cambió y Lee continuó atacando. Lee, con el balón en la mano derecha, se dirigió al extremo izquierdo, bajó su centro de gravedad, hizo pasar el balón entre las piernas y retrocedió rápidamente. Harper solo pudo bloquear el disparo lateralmente, pero no sirvió de mucho. ¡Sas! Otro triple. ¿Sí? Lee anotó otro triple. Está imparable esta noche. Es imparable en ataque. El comentarista Marv Albert estaba tan emocionado que gritó. Aunque ya había fallado el tiro antes, este tipo de gol con efectos visuales explosivos siempre enciende el ambiente del estadio. Los aficionados neoyorquinos presentes casi gritaban que la lance. Mientras se burlaban de Jordan y animaban a Lee, el furioso Michael Jordan nunca encontró su toque. Fue marcado por 2 jugadores, pero no pasó el balón. Con frecuencia se veía rodeado y neutralizado en su ataque posicional. No pudo encestar ningún tiro desde más allá de la línea de 3 puntos. El ritmo de los Bulls se vio interrumpido. El segundo cuarto terminó en 12-23. Al final de la primera mitad, los Knicks ganaban por 20 puntos, 31-51. El Madison Square Garden estaba en ebullición, con vítores y gritos que resonaban por todo el recinto. Michael Jordan, con el rostro ensombrecido y los ojos casi ardiendo de ira, entró en el túnel de jugadores y golpeó repetidamente con furia. En la primera mitad, falló 0 de 11 tiros de campo, 0 de 4 desde la línea de 3 puntos y 3 de 4 tiros libres. Michael Jordan solo consiguió 3 puntos y 3 rebotes.
Por el contrario, Clay Lee, que se dejó llevar, encestó 6 de 13 tiros en la primera mitad, 4 de 9 desde la línea de 3 puntos y 3 de 3 tiros libres, y ya había anotado 19 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Mike no sirve para nada. Sabía que iba a fallar el tiro. Joder. Definitivamente vamos a ganar esta noche. De vuelta en el vestuario, Larry Johnson simplemente comenzó a gritar. La abuela recuperó algo de fuerza y, tras una rápida carrera, tuvo algunas oportunidades en ataque. Además, los tiros fallados por Michael Jordan la obligaron a defender con más ahínco. 2-2, aún podemos ganar incluso sin la ventaja de jugar en casa, gracias a Dios. Alan Houston también se sintió completamente aliviado. Michael Jordan atacó con demasiada ferocidad y casi pensó que iba a ser derrotado de nuevo. El grupo que animaba el ambiente también estaba de muy buen humor y charlaban sobre si Michael Jordan continuaría con su mal desempeño en la segunda mitad. Edwin observó cómo le chocaba los puños con todos, mientras reían y hablaban del partido, y por un momento sintió un poco de tristeza. Pensé que estabas aquí para ayudarme. El gorila solo jugó la mitad del segundo cuarto, encestando 4 de 7 tiros y 2 de 2 tiros libres, para un total de 10 puntos y 7 rebotes. En el partido crucial, el cuerpo técnico también aplicó la estrategia de quien te da leche es tu madre. Durante el descanso del medio tiempo, no se mencionó ningún ajuste. Jeff Van Gundy solo dio sopa de pollo. Aguanta. No te relajes, no le des ninguna oportunidad a los Bulls. Ganamos este partido porque tuvimos la ventaja física. Michael Jordan perdió su puntería y nuestra defensa funcionó. Vamos. Acabemos con ellos por completo en la segunda mitad. Alan Houston se quedó sin palabras. ¿De dónde provenía esa ventaja física? La defensa en equipo doble significa más turnos. La fuerza física del oponente es como la de un monstruo. Larry Johnson se sintió rejuvenecido por la sopa de pollo. Mientras la defensa pueda obtener comentarios positivos, la abuela está dispuesta a ser una herramienta. Es más satisfactorio ver a Michael Jordan fallar que anotar él mismo. En la segunda mitad del partido, Lee dejó de realizar tiros al azar y empezó a aplicar sus tácticas con honestidad. Con una diferencia de marcador tan abismal, lo único que tenía que hacer era controlar los errores del equipo. El furioso Michael Jordan no tenía ninguna intención de abandonar el juego. Continuó pidiendo el balón y jugando 1 contra 1. El simple sonido del golpeteo de la plancha hizo que los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar casi estallaran de emoción. Que se joda Jordan. Harper no tenía necesidad de defender. Tras recorrer la mitad de la cancha, Michael Jordan tomó la iniciativa en la defensa de Lee, quien estaba completamente exhausto. En el tercer cuarto, ambos equipos jugaron bastante bien, pero el entusiasmo de los aficionados neoyorquinos se mantuvo intacto y Michael Jordan falló otro mate. La intensidad defensiva disminuyó, pero aún así no lograba encontrar su ritmo. Anotó 2 de 11 mates y 2 de 3 tiros libres en un solo cuarto, sumando 6 puntos. El marcador fue de 23-23 en un solo cuarto. Tras 3 cuartos, el marcador era de 54-74. Se acercaba la hora de sacar la basura. Tras un breve descanso de tan solo 2 minutos, Michael Jordan regresó a la cancha visiblemente enfadado. Falló muchos tiros en los 3 primeros cuartos, pero en el último cuarto finalmente encontró su ritmo. Pero Lee se encontraba muy estable en ese momento y regresó a la cancha cuando quedaban 7 minutos y 2 segundos para el final del cuarto periodo. La diferencia en el marcador se redujo un poco en ese momento, pero pronto los Knicks recuperaron su ritmo ofensivo e incrementaron el juego de poste bajo de Ewing. Alan Houston sentía que su pesadilla se repetía. Michael Jordan no paraba de pedir el balón, de tirar y de abrirse paso, anotando continuamente. Los gritos y las palabrotas cesaron hasta que faltaban 3 minutos para el final del partido, momento en el que los aficionados recuperaron la energía. El tiempo se acababa. Cuando sonó la bocina final, el Madison Square Garden estalló en una ovación ensordecedora. 80-94, los Knicks derrotaron a los Bulls, y el marcador de la serie quedó 2-2. En el último cuarto, Michael Jordan encestó 7 de 13 tiros de campo y 6 de 6 tiros libres, sumando 20 puntos, lo que hizo que el comentarista John Andariese no se atreviera a decir nada malo sobre el equipo local. Por suerte, nuestra ventaja es lo suficientemente grande. Si ganamos el cuarto partido, la batalla decisiva volverá a Chicago. Ánimo, chicos, todavía tenemos una oportunidad. El comentarista Marv Albert también expresó con emoción en ese momento. La actuación de Lee en la primera mitad fue clave. Por supuesto, los ajustes del entrenador Van Gundy también fueron muy oportunos.
Necesitamos acelerar el ritmo del partido. Michael Jordan parecía disgustado tras perder el partido. Lee pasó junto a Michael Jordan y lo provocó alegremente. ¡Guau! ¿Jesús negro? Aunque el rendimiento de Lee fue regular en la segunda mitad, eso no afectó el efecto de las burlas. Con otra capa de ira Booth, Michael Jordan caminó hacia el túnel de jugadores sin mirar atrás y jugó durante 45 minutos, haciendo 9 de 35 tiros, 0 de 8 desde más allá de la línea de 3 puntos, 11 de 13 tiros libres, y Jordan anotó 29 puntos, 8 rebotes, una asistencia y una pérdida de balón. De vuelta en el vestuario, Lee se quedó sin palabras al ver las estadísticas técnicas. La fuerza física de Michael Jordan era como si hubiera consumido drogas. Aún podía batear la pelota incluso cuando lo marcaban dos personas. Los ojos de Alan Houston se abrieron de par en par de nuevo. El equipo fue completamente derrotado en el último cuarto. Tuvo dificultades durante todo el partido, e incluso con los descansos por rotación, al final no pudo mantener la ventaja. Larry Johnson no se quejaba de sus mates fallidos, diciendo que el oponente no era un ser humano, y que mejoró su puntería con el tiempo. Esto es totalmente incompatible con el sentido común en el deporte. En 43 minutos de juego, Lee encestó 9 de 21 tiros, 5 de 12 desde la línea de 3 puntos y 6 de 7 tiros libres, sumando 29 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, un robo y 2 pérdidas de balón. Esta fue también la puntuación más alta del equipo de los Knicks. Edwin revisó las estadísticas técnicas sin decir una palabra. Anotó 8 de 15 tiros y también sumó 23 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas de balón. Aunque ganaron el partido, el equipo de los Knicks no se sentía demasiado contento, porque todos sabían que el rival no siempre sería tan terco. Jeff Van Gundy estaba de buen humor. Cuando regresó al vestuario, animó con una sonrisa. Olvídate de los primeros 4 partidos. Si ganamos el quinto, podemos acabar con nuestro rival en casa. Créanme, están cansados. Michael Jordan también está cansado. En la rueda de prensa posterior al partido, todos los medios de comunicación de Nueva York esperaban ver a Michael Jordan hacer el ridículo. Michael Jordan, vestido con un traje holgado, acababa de sentarse cuando los periodistas entre el público no pudieron esperar para preguntar. Michael Jordan, 35 tiros, ¿es esa la razón por la que perdieron los Bulls? Perdimos simplemente porque los Knicks jugaron mejor esta noche, encontraron su ritmo ofensivo y anotaron más triples. Pero ya nos hemos acostumbrado a estos pequeños trucos, y los Bulls no volverán a perder. Tras acumular una gran cantidad de mejoras para controlar la ira, Michael Jordan se calmó y respondió a las preguntas con facilidad. ¿Los Bulls harán algún ajuste para el quinto partido? Al oír tal pregunta, Michael Jordan negó con la cabeza y dijo con naturalidad. Ese es el trabajo de Phil, pero me gusta aceptar el desafío de los jóvenes. Jugaré más contra Lee. Este es mi proceso de adaptación. Puedes escribir lo que quieras, pero yo seré el ganador final. Al darse cuenta de que Michael Jordan realmente no se tomaba en serio a los Knicks, los medios de comunicación neoyorquinos presentes en el lugar se enfurecieron. ¿Por qué estás tan orgulloso de haber perdido el partido? El 27 de mayo, los Knicks sonreían tras ganar el partido, y los periódicos estaban repletos de artículos elogiando al equipo. Los medios de comunicación neoyorquinos también se descontrolaron en ese momento, sacando a relucir viejos temas y burlándose de Michael Jordan por ser el número 46 entre las 50 grandes estrellas. Consiguió 29 puntos con una tasa de acierto inferior al 30%, así que, naturalmente, era un pincel de datos. Los medios de comunicación neoyorquinos no exageran cuando se trata de su capacidad para desenterrar viejas cuentas. Incluso sacaron a relucir el incidente en el que Michael Jordan perdió el partido antes de ganar 3 campeonatos consecutivos. En toda la serie, el porcentaje de aciertos de Lee superó el 40% por primera vez, y este rendimiento volvió a ser espectacular. En cuanto al hecho de que estuviera un poco lento en la segunda mitad, naturalmente se ignoró. Las secciones deportivas de varios periódicos afirmaban con certeza que los Bulls ya no eran buenos, que Michael Jordan seguiría jugando de forma ineficiente y que los Knicks llegarían a la final y finalmente ganarían el campeonato. Tales predicciones descabelladas alegraron a los aficionados de Nueva York, porque de todas formas habían ganado el partido, así que podían disfrutar del triunfo. El equipo de los Knicks tendrá que volar a Chicago por la tarde, y el quinto partido comenzará oficialmente mañana por la noche. Aunque el equipo llevaba una amplia ventaja en el cuarto período, G4 fue derrotado estrepitosamente en el último cuarto.
Alan Houston era un poco lento y no le resultaba fácil ser una pieza clave en la defensa. 34 años. ¿Por qué la condición física de Michael no muestra ningún signo de deterioro? Larry Johnson estaba completamente convencido. Solo enfrentándose a su oponente en persona podría comprender verdaderamente su fuerza. Lee, que leía revistas nada más subir al avión, pensó que, una vez terminada la serie, tal vez la abuela se convertiría en fan de Michael Jordan. Talento y entrenamiento científico, al igual que con los tiros en suspensión, solo el entrenamiento duro puede dar frutos. Starks negó con la cabeza mientras escuchaba, y luego dijo con emoción: creo que es simplemente cuestión de talento. Hay muchos jugadores que trabajan duro, pero nadie puede alcanzar ese nivel. De hecho, Mike sí que ha empeorado. Me refiero a que su condición física ha disminuido. Ya sabes, nos enfrentamos durante los 3 campeonatos consecutivos. En aquel entonces, su velocidad de movimiento no era la misma que ahora. La expresión de Ewing se congeló. Era como una estaca de madera sacudida por una clavada y observaba cómo el oponente completaba la jugada. Este magnífico pase se sigue repitiendo una y otra vez en ESPN. Oakley esbozó una mueca y continuó leyendo la revista, sin participar en el tema. El viejo ha visto a un Michael Jordan más joven, una versión voladora. La razón por la que está tranquilo y no le importa ganar o perder es porque comprende la fuerza de su oponente. Lee sentía que, en esta serie, el deseo de ganar de sus compañeros estaba disminuyendo gradualmente, y la derrota en el tercer partido pareció hacer que todos se enfrentaran a la realidad. En la noche del 27, en la batalla decisiva de las finales de la Conferencia Oeste, los Jazz, jugando en casa, consiguieron el punto de partido. 91-96, los antiguos 3 grandes volvieron a perder contra el dúo de Utah. Olajuwon encestó 11 de 18 tiros de campo y 11 de 13 tiros libres, anotando 33 puntos, la máxima anotación del partido, y además capturó 10 rebotes, repartió 3 asistencias y robó 3 balones. A pesar de las 5 pérdidas de balón, la principal razón de la derrota fue que el equipo fue demasiado débil desde la línea de 3 puntos. Con 7 de 24 tiros, un porcentaje de acierto en triples inferior al 30%, los Rockets no lograron reaccionar a tiempo. Drexler encestó 5 de 15 tiros, 0 de 5 desde la línea de 3 puntos, y anotó 15 puntos, mientras que Barkley encestó 3 de 6 tiros y aportó 10 puntos. Los veteranos 3 grandes no supieron aprovechar su superioridad estelar y jugaron con menos claridad que los Jazz. Karl Malone jugó 44 minutos, encestó 11 de 22 tiros, anotó 29 puntos, capturó 14 rebotes, repartió 4 asistencias y tuvo 3 pérdidas de balón. Stockton encestó 6 de 7 tiros, anotó 17 puntos, repartió 6 asistencias y cometió 5 pérdidas de balón. Sin un ataque de transición más efectivo, la posesión del balón de los Jazz se redujo a 69, pero aún así ganaron. Tras el punto decisivo, los comentaristas por fin se tomaron en serio a los Jazz. Entonces, mucha gente se dio cuenta de que los 3 grandes de siempre habían quedado obsoletos y que los nuevos puntos de venta estaban llegando. Durante un tiempo, el número de seguidores de los Jazz aumentó considerablemente, y los indecisos centraron su atención en el dúo de Utah. Los jugadores de los Knicks no vieron este partido. Se acostaron temprano porque tenían que poner a punto su condición física para el partido decisivo en G5. La noche del 28 de mayo, en el United Center de Chicago, mientras sonaba de fondo la música de Sirius, los aficionados de los Bulls presentes comenzaron a vitorear con fuerza. Michael Jordan entró en la cancha con una expresión seria en el rostro, y los vítores de los aficionados se hicieron cada vez más fuertes. Durante la sesión de canto, Alan Houston no pudo evitar persignarse y comenzó a hablar con Dios. El público abucheó más a Lee que a Ewing, quien provocó a Michael Jordan y enfureció a los aficionados de los Bulls. Tras regresar a su cancha local, los Bulls no cambiaron mucho sus tácticas. La única diferencia fue que, en el primer cuarto, Michael Jordan recuperó su buen nivel. No paraba de pedir el balón en la zona de bloqueo. Con la bendición del Rage Booth, Michael Jordan no solo aceleró el ritmo ofensivo, sino que también comenzó a compartir más el balón. Jeff Van Gundy, desde la banda, solo pudo mirar fijamente a los Bulls mientras anotaban. A los 6 minutos y 48 segundos del primer cuarto, Pippen se torció la rodilla al intentar abrirse paso entre la defensa y tuvo que abandonar el partido lesionado.
Pensé que era una oportunidad, pero Kukoc pudo jugar tanto por dentro como por fuera. No solo continuó la jugada y penetró para anotar puntos, sino que también encestó un triple. Al final del primer cuarto, a los 26-33, los Knicks desplegaron un buen ataque, pero los Bulls fueron más eficientes. Michael Jordan anotó 15 puntos en un solo cuarto, encestando 6 de 10 tiros de campo, 1 de 2 desde la línea de 3 puntos y 2 de 2 tiros libres, y remontó con fuerza tras el inicio del partido. ¿Cómo me adapto? Jeff Van Gundy observó a los jugadores jadeando en el banquillo y, por un momento, no se le ocurrió una buena solución. Al final, recurrió al viejo truco de rodearlos y atacarlos entre dos. Sin embargo, Phil Jackson rotó a más jugadores en el segundo cuarto, aprovechando la superioridad numérica de Michael Jordan y estirando constantemente la defensa de los Knicks. Los Bulls tomaron la iniciativa de acelerar el ritmo, y aunque Michael Jordan empezó a fallar tiros, los jugadores de rol respondieron. El partido no parecía una batalla decisiva. Los Bulls no optaron por el contacto físico. Pippen abandonó la cancha, pero en su lugar activó el ataque del equipo. Michael Jordan jugó con más sensatez. El marcador en un solo cuarto fue de 27-31. Al final de la primera mitad, el marcador era de 53-64. Los Knicks ya perdían por 11 puntos. En ese momento, el United Center estaba en ebullición. Los aficionados de los Bulls sabían que, mientras consiguieran el punto decisivo, Michael Jordan podría terminar el partido. En la cabina de comentaristas de TNT, Hubie Brown miró las estadísticas técnicas, luego negó con la cabeza y dijo: "Este es Michael Jordan. Cuando quiere organizar un ataque, aún puede controlar el partido". 7 de 18, 18 puntos en la primera mitad. Los Knicks hicieron un buen trabajo en defensa, pero al final pagaron las consecuencias. Dick Stockton, por su parte, también opinaba que el resultado de este partido ya estaba decidido. Con una ventaja de 2 dígitos, los Bulls no desaprovecharían semejante oportunidad. Lee se esforzó por seguir el ritmo de los Bulls, pero sus compañeros estaban demasiado cansados. La defensa de doble marcaje consumió gran parte de su energía. Conseguir 53 puntos en la primera mitad es un buen resultado. Michael Jordan cumplió su palabra y, tras el inicio del partido, se centró más en defender a Lee. En la primera mitad, anotó 5 de 13 tiros de campo, 3 de 9 desde la línea de 3 puntos, 2 de 4 tiros libres, 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 pérdidas de balón, y casi fue defendido como pequeño Lee. Los dos jugadores fallaron tiros en el segundo cuarto, y los Knicks también respondieron, pero cuando Rodman anotó un triple, el ritmo del partido comenzó a inclinarse a favor de los Bulls. Tras el descanso del medio tiempo, Jeff Van Gundy regresó al vestuario algo confundido. ¿Cómo debía adaptarse? ¿Continuar con la doble marcación? ¿Acelerar? ¿Posición de ataque? Aunque nadie lo estaba mirando, Jeff Van Gundy de repente se quedó sin palabras y no tenía muchas opciones. Si quería empatar el marcador, primero tenía que defenderse del ataque del oponente. Tras el inicio del tercer cuarto, ambos equipos volvieron a protagonizar una lucha muy igualada. Michael Jordan falló varios tiros y a los Knicks les resultó difícil anotar. A los aficionados de los Bulls presentes en el lugar no les importó en absoluto haber comido de repente un trozo de chocolate con sabor a mierda. Seguían en cabeza y continuaban animando con entusiasmo a su equipo local. Con el marcador en 17-16 en un solo cuarto, la diferencia en el marcador se redujo un poco. En el último cuarto, los jugadores de los Knicks estaban exhaustos, y Ewing no logró obtener ninguna ventaja sobre Longley y Kukoc en la zona baja. Intentaron remontar, pero no quedaba suficiente tiempo para que terminara el partido. Al final, los Bulls ganaron el partido 94-100 a pesar de la lesión de Pippen. Los vítores resonaron en todo el United Center mientras los aficionados de los Bulls celebraban que el equipo local consiguiera el punto decisivo del partido. Jugó durante 43 minutos, encestó 11 de 31 tiros, 1 de 4 desde la línea de 3 puntos, 5 de 6 tiros libres, 28 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 2 bloqueos y 4 pérdidas de balón. Michael Jordan no era muy eficiente, pero sus decisiones más sensatas en los pases activaron por completo la ofensiva de los Bulls. Aún sin esbozar una sonrisa, Michael Jordan tenía una expresión sombría y no dejaba de chocar las manos con los aficionados para expresar su gratitud. En la rueda de prensa posterior al partido, Michael Jordan no dijo mucho. Terminaré el juego en Nueva York. Esta declaración, simple y cruda, entusiasmó al mismo tiempo a los medios de comunicación de Chicago presentes entre el público. Van a llegar a la final.
Los Bulls consiguieron el punto decisivo, y entonces los medios de comunicación de Nueva York, que todavía estaban celebrando hace 2 días, guardaron silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Tras perder el partido, todos en los Knicks parecieron respirar aliviados, y Ewing estaba tan deprimido que no quería hablar. Parecía que no había ninguna diferencia con lo ocurrido en años anteriores, y el gorila, naturalmente, recordó las veces que había perdido. Volaron de regreso a Nueva York durante la noche y todos volvieron a sus casas. Ya era de noche cuando Lee regresó a su apartamento. Perder el partido decisivo no le afectó demasiado. Quizás Ewing sufrió algún trauma psicológico, pero presenció el declive de Michael Jordan. Quizás cuando era joven, Michael Jordan era capaz de jugar tanto en ataque como en defensa, presionando a los jugadores clave en defensa y anotando casi el 50% de sus tiros en ataque. Pero ahora es diferente. La eficacia de Michael Jordan ha disminuido. En toda la serie, solo en un partido su porcentaje de acierto en los tiros superó el 50%, mientras que en los demás fue inferior al 40%. Lee llegó al estudio y anotó en su cuaderno el método de entrenamiento que había ideado, y al mismo tiempo llamó al sencillo panel de talentos. Al notar que la excelente percepción del balón de Allen Iverson se había vuelto plateada y que el excelente poder explosivo de Ray Allen estaba a punto de cambiar de color, Lee asintió levemente. Juega más a juegos de alta calidad y siempre ganarás algo. Los Bulls, que consiguieron el punto decisivo, hicieron callar a los medios de comunicación de Nueva York. Ya nadie se burlaba de Michael Jordan, y comenzaron a consolarse a sí mismos. Los Knicks hicieron una temporada perfecta. En el 7º partido, los Knicks tienen ventaja en cuanto a condición física. El futuro es prometedor. Los jóvenes Knicks experimentarán una transformación. La mañana del 29, Jeff Van Gundy leyó el artículo en el periódico y maldijo para sus adentros. El indeciso temía de nuevo la batalla decisiva. El uso audaz que Phil Jackson hizo de los jugadores fue otra lección para el mejor entrenador de la liga. Todavía tenemos una oportunidad. Mientras ganemos en casa, los Bulls no tendrán ventaja en el 7º partido. No olviden que Pippen está lesionado. El entrenador asistente Thibodeau comenzó a animar a todos, pero desafortunadamente, los recuerdos dolorosos volvieron a sus mentes y varios entrenadores asistentes estaban tan aturdidos que no reaccionaron. Jeff Van Gundy no dijo mucho. No había mucho margen de maniobra. Michael Jordan neutralizaba a Lee a menos que Ewing estuviera en plena forma. Pensando en experiencias pasadas, Jeff Van Gundy también sintió que esto no era fiable. No pongas esa cara de amargura durante el entrenamiento de la tarde. Todavía tenemos una oportunidad. Los ancianos respiraron aliviados. Alan Houston ya estaba sobrecargado. Michael Jordan había realizado más de 30 tiros en 2 partidos consecutivos, lo que lo agotó. Larry Johnson dejó de gritar y le pidió a Michael Jordan que se divirtiera. Simplemente persiguió y bloqueó al oponente, pero este siguió disparando y la abuela fue derrotada. En el 5º partido, Lee jugó otros 43 minutos. Encestó 7 de 19 tiros, 4 de 12 desde la línea de 3 puntos y 4 de 6 tiros libres, sumando 22 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias, 1 robo y 4 pérdidas de balón. Como era de esperar, su condición física no pudo recuperarse por completo, y Lee ya estaba acostumbrado a ello. Quizás sea característico de esta época que incluso Phil Jackson siga luchando contra los principales protagonistas. Pippen anotó más de 40 puntos seguidos y su lesión de rodilla reapareció, lo cual también estuvo relacionado con la gran cantidad de tiempo de juego. Aunque el partido del G6 aún no ha comenzado, los veteranos están prácticamente tumbados durante la sesión de entrenamiento. El nivel de acierto en los tiros de Oakley ha ido disminuyendo, y su actuación en el 5º partido, con 10 de 22 tiros y 28 puntos, no logró levantar la moral del equipo. El entrenador asistente Don Chaney miró a Lee, que seguía practicando tiros en el campo de entrenamiento, y negó con la cabeza con impotencia. Al final, todo sigue igual que antes. En la noche del 29, comenzó oficialmente el 6º partido de las finales de la Conferencia Oeste. Drexler, que llevaba varios partidos en mala racha, finalmente brilló esta noche. Los 3 ancianos gigantes lucharon valientemente, y ambos bandos combatieron hasta el último cuarto. En los últimos instantes, Drexler falló un tiro de media distancia, dejando a los Jazz con 2 segundos en el reloj. Al final, los Rockets pagaron las consecuencias. Justo antes de que terminara el partido, Stockton recibió un pase lateral de Brian Russell en la parte superior del arco y anotó un tiro en suspensión desde fuera de la línea de 3 puntos.
103-100, contra todo pronóstico, Stockton anotó el gol de la victoria para derrotar a los Rockets. Los Jazz derrotaron a su oponente con un marcador de 4-2, y llegaron a la final por primera vez en la historia del equipo. El primer año del equipo senior de los tres grandes fracasó. 8 de 15 en tiros de campo, 3 de 6 desde la línea de 3 puntos, 6 de 6 tiros libres, 25 puntos, 2 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 4 pérdidas de balón. En el partido decisivo, Stockton volvió a ofrecer una actuación perfecta. Drexler, que tuvo una actuación espectacular, encestó 10 de 15 tiros, 5 de 7 desde la línea de 3 puntos y 8 de 8 tiros libres, anotando 33 puntos, la máxima anotación del partido. Olajuwon anotó 16 puntos y Barkley también anotó 20 puntos, pero fueron derrotados por una canasta sobre la bocina antes de que terminara el partido. Los tres grandes solo pudieron observar cómo los jugadores de los Jazz celebraban con euforía en su propia cancha. Los Rockets perdieron y los medios de comunicación de Nueva York quedaron decepcionados. Aunque también tenían el punto de partido a su favor, nadie quería realmente ver a los Bulls avanzar el 30 de mayo en casa. Incluso sin la mala suerte previa al partido, los Knicks no pudieron resistir el juego de equipo de los Bulls. Los Bulls anotaron nuevamente 33 puntos en el primer cuarto y fueron completamente dominados por sus oponentes durante todo el partido. Aunque los Bulls solo anotaron 14 puntos en el último cuarto, los Knicks no pudieron darle la vuelta al partido. 89-81, Madison Square Garden, los Bulls avanzaron con éxito. Anotó 12 de 22 tiros, superando nuevamente el 50% de efectividad en el campo, y Michael Jordan logró una eficiente actuación con 27 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 1 robo y 4 pérdidas de balón. El búfalo enfadado desapareció. En medio de los abucheos de los aficionados, el vengativo Michael Jordan se acercó a Lee, lo abrazó, ladeó la cabeza y se rió entre dientes, diciendo: "No provoques a Jesús Negro". Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.